Capítulo 12. Un lío de carácter para los demás. 1. Se ha nivelado. Usted ha recibido una bendición. Todos los debuffs han desaparecido, y tu resistencia y poder mágico están ahora llenos. Has alcanzado el nivel 10. Los monstruos ya no aparecerán en la mazmorra de entrenamiento. Tan pronto como se elevó, Irkan volvió la cabeza mientras el guerrero esqueleto sacaba su largo hueso de un tigre de carbón. El final del hueso era agudo y misterioso, y el guerrero esqueleto que sostenía el hueso era aún más espantoso. Realmente parecía un guerrero de sangre fría. Viendo esta escena, Irkan se frotó la barbilla. He alcanzado el nivel 10, pero habían transcurrido 5 días desde que Irkan empezó a Warlord, y ahora había alcanzado el nivel más alto posible en la mazmorra de entrenamiento. No era un ritmo lento. Fue más rápido que los jugadores promedio y sobre la misma velocidad en comparación con los jugadores diligentes. Sin embargo, en comparación con los jugadores diligentes y talentosos, fue lento. Jugadores talentosos que pasan la mayor parte de sus días en Warlord pueden alcanzar el nivel 10 en 4 días. Entre ellos, aquellos en el nivel de Rankers pueden hacerlo en 3 días. En comparación con ellos, la velocidad de nivel de Irkan era demasiado lenta. Me llevó más tiempo del que pensaba. Antes de regresar al pasado, Irkan había alcanzado el nivel 10 en 3 días. Fue por esto que Irkan era capaz de decidir con valentía para hacer la vida de señor de la guerra. No era que jugase pensando que podía tener talento. En cualquier caso, le había llevado más tiempo del esperado. Sin embargo, Irkan no estaba enojado o decepcionado, ya que sonrió satisfecho. Sin embargo, valió la pena invertir tiempo. Su ganancia era grande. El combate AI del guerrero esqueleto era realmente alto. Los había arreglado con su entrenamiento personal, y ahora podían luchar mejor que los jugadores promedio. Había más. Esto es mucho mejor de lo que pensaba. Skeleton Warriors tenía una ventaja absoluta sobre los jugadores. La pena de muerte. Si recibían daño, podían restaurarse usando el poder mágico de su amo. Si estaban totalmente destruidos, tenían que ser reconvocados. En este caso, el fragmento de esqueleto se puso en un tiempo de 30 minutos de reutilización. Si un guerrero esqueleto murió después de luchar durante 30 minutos, podría ser convocado nuevamente de inmediato. En otras palabras, los guerreros esqueletos podían luchar sin miedo a la muerte. Esta fue una gran ventaja. El mayor riesgo de Warlord era la muerte. Como resultado, todas las batallas se planearon en torno a reducir el número de muertes a lo más bajo posible. A veces, por supuesto, era necesario renunciar a la propia vida. Era un juego. Por lo tanto, no era lo más difícil arriesgarse a perder la propia vida. Pero para Skeleton Warriors, este riesgo de muerte era prácticamente inexistente. Sin embargo, había algo más que Irkan encontró más atractivo sobre Skeleton Warriors. Lo mejor es que no tengo que preocuparme de que alguna vez me traicionen. Los esqueletos no podían traicionar a su amo. El entrenamiento del guerrero esquelético de Irkan consistió en palizas y abusos. Aún así, su guerrero esqueleto nunca mostró el menor signo de un contraataque. Independientemente de la situación, mostró una lealtad absoluta hacia su amo. Solo desnudaría sus dientes cuando su amo fuera amenazado. Esto era de esperarse. Era ahí. Pero después de experimentarlo de primera mano, Irkan encontró que su guerrero esqueleto era extremadamente admirable, incluso hasta el punto en que lo encontraba noble. Si fuera yo siendo golpeado de esa manera, me habría apuñalado un cuchillo por la garganta hace mucho tiempo. Si Irkan fuera tratado de la manera en que estaba tratando a su guerrero esqueleto, no habría durado un día antes de ir a un ataque de rabia. En cualquier caso, Irkan encontró el guerrero esqueleto más que satisfactorio. Imaginándose controlando a más de 20 de tales guerreros esqueleto, estaba exaltado. Por el momento, sin embargo, Irkan no tuvo tiempo para disfrutar de soñar despierto. La pregunta ahora es cómo voy a distribuir mis puntos de estadísticas. Ahora estaba en el nivel 10, lo que significa que no podía seguir chupando miel fuera de la mazmorra de entrenamiento. Tuvo que salir al campo, lleno de competencia y violencia. Por supuesto, no temía luchar en absoluto. En verdad, Irkan era más el tipo de apuñalar a alguien en la espalda, en lugar de apuñalarse a sí mismo. Recibió una gran puñalada en la espalda antes de regresar al pasado, pero eso fue debido a la traición. Por lo general, Irkan no era el tipo de ser engañado o engañado. El problema mintió en qué dirección tomaría ahora. Irkan recopiló una suma bastante grande de datos sobre necromantes. Incluso envió preguntas por correo electrónico a Eilgen. Según la información que recogió, había 2 tipos de necromantes en Warlord. ¿Debo ir a la construcción estándar?
El más típico fue el invocador de invocación. Al nivelar, se dieron 5 puntos de estadísticas para su distribución. Invocar a los nigromantes, poner 4 o incluso todos los 5 puntos en poder mágico. La razón era simple. Invocar magia requirió mucha energía mágica. Se requería una cantidad considerable de poder mágico para convocar, y más para mantener la convocatoria. Era una clase que no podía prescindir de suficiente poder mágico. Era el nigromante más representativo de Warlord. Pero recientemente, hubo una nueva tendencia gracias a una información de alto nivel publicada por Elgen. ¿Debo ir a la explosión? Los necromantes de explosión recientemente atrajeron la atención. Este nigromante entró en la magia de la explosión que tenía el nigromante. Había cosas como la explosión de Golem, pero la explosión de la razón recibió la atención pública. Era que las explosiones de la masa eran posibles. Se requería mucho tiempo de compromiso, pero el poder de las explosiones masivas de cadáveres, esqueletos y golems iba mucho más allá de lo que los magos del mismo nivel podían hacer. Pero para ser un nigromante de explosión, era mejor poner todas las estadísticas en inteligencia como magia de explosión escalada con inteligencia. Irkan tuvo que considerar cuidadosamente sus opciones. Para los ataques en solitario, sabía que necesitaba un movimiento fuerte, un golpe. Hap solo trabajó contra alguien de tamaño similar. Dado los tamaños más grandes de los jefes de la incursión, lo más probable es que lo mataran antes de que pudiera acabar con los jefes con solo golpes. También está el nigromante inmortal. El nigromante inmortal no se conocía actualmente. Entró en el árbol de habilidades de la modificación del cuerpo del nigromante, y estos necromantes ponen todas las estadísticas en resistencia. El nigromante inmortal apareció gracias a una habilidad de nivel 140 llamada Life Vessel. Esta habilidad permitió al usuario convertirse en un lich. No importa cuánto daño recibió el cuerpo, los liches no murieron mientras sus vasos de vida estuvieran a salvo. Por supuesto, no eran realmente inmortales. Era solo que siempre y cuando evitaran el daño directo a sus vasos de vida, podían ver hasta un aumento de 10 veces en resistencia. Bajo esta habilidad del buque de vida había diversas habilidades de regeneración y modificación del cuerpo de menor rango. Esto les permitió convertirse en tanques excelentes. Fueron el resultado de gremios que buscaban tanques más eficientes. Estos eran los 3 tipos de necromantes que Irkan conocía. Pero Irkan no pudo decidir uno de estos 3. No era que fuera indeciso. Esto no es suficiente. Era solo que estos 3 no podían igualar sus expectativas. Ninguno se ajustaba a la imagen que tenía en su mente. Sin embargo, si tuviera que elegir, se iría con la construcción estándar como Rich Lich había hecho. No había otra opción. Pero mirando las capacidades de combate del guerrero esqueleto, Irkan cambió de opinión. Con el primer método de defensa de ataque segundo, la convocatoria no tenía más remedio que tomar algún daño. Pero si la convocatoria podía evitar ataques lo suficientemente bien, hubo daños. Estaría bien tener menos puntos puestos en poder mágico. Al menos, en teoría. Para poner en práctica esta teoría, tenía que haber un maestro o un modelo a seguir para los guerreros esqueletos. Tenía que haber alguien para llenar el combate esponjoso de los guerreros esqueletos. ¿Quién podría actuar como ese modelo? Era, obviamente, Irkan. Irkan estaba confiado. Nadie podía luchar lo mejor que podía. Dado el mismo nivel, stats, y artículos, él era confidente triunfo sobre cualquier persona. Como tal, nadie era un mejor maestro que Irkan. Y ese era el problema. Los Skeleton Warriors no pueden esquivar mis ataques debido a mis estadísticas actuales. Más tarde, van a ver mis golpes a cámara lenta. Ahora era la medida en que Irkan podía enseñar a su guerrero esqueleto a luchar. Si su guerrero esqueleto tenía una spec up, era casi imposible enseñarles a pelear con combate cuerpo a cuerpo. Para enseñarles por el camino, Irkan tuvo que invertir en fuerza. Pero si lo hiciera, su personaje sería un completo desastre. Antes de que Irkan regresara al pasado, había invertido todos sus puntos en fuerza. Esto era porque él era un espadachín. Incluso con las mismas estadísticas, una vez que los espadachines recibieron aficionados y utilizaron sus habilidades continuamente, fácilmente podrían realizar 10 veces el resultado esperado. Los magos tenían una habilidad similar también. Había algo llamado espadachines mágicos, que usaban el poder mágico para maximizar su potencial de combate. Como tal, algunos magos invirtieron puntos de estadística en fuerza y resistencia. Los magos negros no eran diferentes. Había una habilidad que les permitía pelear en cuartos cercanos usando su poder mágico. Aún así, no eran tan fuertes como espadachines.
Más importante aún, tal distribución de estadísticas llevó a un lío de un personaje que se invirtió en invertido en ni fuerza ni poder mágico. Al mismo tiempo, esto dio lugar a entrar en varios árboles de habilidad. No es una mala cosa per se. Pero si este era el objetivo, era mejor elegir la magia blanca y aprender magia de todos los atributos para el pico. Por supuesto, un lío como este podría convertirse en un gran éxito también. Pero al menos, era un camino que nadie había pisado antes. La carretera podría cortar en el medio o conducir a un callejón sin salida. Si este fuera el caso, ese sería el final. No había manera de recuperarse después de ir por este camino. Probablemente no habría otra oportunidad de reajustar su vida. No puedo pensar mucho en esto. Irkan cerró los ojos. No importaba lo que él eligiera, el arrepentimiento era inevitable. La pregunta era qué camino llevaría a menos arrepentimientos. Rich Lich fue capaz de tener éxito en las incursiones en solitario, pero incluso después de lanzar tanto dinero en el juego, no fue capaz de convertirse en el mejor. Si era su destino caerse de un acantilado, entonces sería al menos mejor tirar su cuerpo hacia un sueño. El juego es lo único que puedo hacer bien. Si no puedo ser atrevido en los juegos, toda mi vida sería cojo. Irkan controló su reloj, haciendo una ventana de holograma de su estado. Mirando la ventana del holograma, Irkan sonrió. Todo nigromante de fuerza. ¿Qué concepto? Al menos hará un buen clickbait. Capítulo 13. Un lío de carácter para los demás, 2. Irkan. Nivel 10. Clase. Mago. Título. 2. Tratados. Fuerza, 48, /aguante, 3, /inteligencia, 14, /poder mágico, 14. Al ver los números en la ventana del holograma de su reloj, Irkan apretó los dientes. ¿Es realmente la mejor opción? Irkan había puesto todos los puntos de estadísticas que obtuvo de la nivelación en la fuerza, un total de 45 puntos. La inteligencia y el poder mágico aumentaron debido a la bonificación específica de la clase. Para magos, ganaron un punto de inteligencia y poder mágico para cada nivel. Los espadachines ganaron un punto de fuerza y resistencia. Además de esto, gracias a los dos títulos que tenía, Irkan ganó un punto en inteligencia y poder mágico. Como resultado, el Irkan actual tenía suficiente poder mágico para convocar a un esqueleto warrior 3 veces. Esto, por supuesto, era solo para convocar. Mantener el guerrero esqueleto convocado o reparar los daños que recibía tendría un poder mágico adicional. Teniendo esto en cuenta, 2 guerreros esqueleto eran su límite. Si no invierto en poder mágico, solo va a empeorar. Estaba bien ahora porque el rango de habilidad de fragmento de esqueleto era bajo. A medida que subía, la cantidad de poder mágico necesaria para mantener y reparar a los guerreros esqueletos aumentaría naturalmente. Además, los necromantes reales podían controlar fácilmente 9 guerreros esqueleto, 3 magos esqueleto y un golem. Alguien como Rich Lich controló cerca de 100 convocaciones. Además, los nigromantes usualmente obtuvieron magia de ataque o magia de maldición. No serían habilidades de alto rango, pero era fácil obtener habilidades de bajo rango. Debido a esto, casi todos los necromantes ponen sus puntos de estadísticas en poder mágico. La estadística de poder mágico aumentó la cantidad de energía mágica y la cantidad mágica de recuperación de energía. Si continúo poniendo todas mis estadísticas en la fuerza, voy a alcanzar un límite antes del nivel 50. Estoy seguro. Irkan estaba seguro. Si continuaba con sus planes actuales, cuando llegara al nivel 50, su personaje sería un completo desastre. Este problema tenía que ser resuelto con artículos o títulos. Necesitaba artículos que redujeran el consumo de energía mágica y aumentaran la cantidad de recuperación de energía mágica. También necesitaba grandes cantidades de títulos que elevaran su estado de poder mágico. Por supuesto, ninguno era fácil. Si tuviera algo como el collar de Anugas, no tendría que preocuparme por esto. Collar de Anugas. Era un artículo épico hecho del ojo del monstruo Anugas del jefe del nivel 200. Se redujo el consumo de energía mágica en un 35%, y hubo un gran alboroto cuando su stat fue lanzado por primera vez. Además, el collar de Anugas no tenía límite. Un jugador de nivel 300 o 400 podría usarlo sin penalización. Venga a pensarlo, el collar de Anugas ni siquiera tenía un precio fijo. Lo último que lo poseía era Meteor Walker, ¿no? Debido a que era tan caro, su precio nunca fue liberado. Nunca hubo un comercio oficial. Solo había rumores sobre su dueño. Nadie lo sabía con certeza. Usted sería apuntado por todos los jugadores en el servidor apenas para poseerlo.
Era obvio que su dueño fingiría no tenerlo. Por supuesto, hacer un personaje con elementos como este en mente era una locura. Ni siquiera tendría sentido para Irkan, que se enfrentaría a su límite en el nivel 50, para elevar a su personaje con un ultra costoso elemento de nivel 200 en mente. Irkan ni siquiera consideró tal cosa. El núcleo del plan de Irkan no eran artículos, sino títulos. Bueno, voy a tener que cubrir todo esto con títulos. Títulos. Era la fuente de la confianza de Irkan. Los títulos eran muy importantes en Warlord. En todos los juegos de RPG, se hizo más difícil subir de nivel como uno continuó. Era lo mismo para Warlord. En Warlord, sin embargo, como uno continuó, había más oportunidades de aumentar las estadísticas a través de títulos. Un buen título podría elevar un stat específico por 20 puntos. Esto equivalía de ganar 4 niveles. La mayoría de los títulos como este vinieron de las incursiones del jefe. También era por eso que los gremios estaban tan empeñados en las redadas. Aún así, nadie planeó sus personajes con la casa de títulos en mente. Si alguien lo hiciera, sería llamado loco. Para decirlo sin rodeos, era posible comprar artículos con dinero, pero no los títulos. Era algo que los jugadores podían ganar solo a través del juego. Estoy loco, está bien. ¿Quién en la mente correcta haría algo como esto? Irkan apagó la ventana del holograma. A menudo se le llamaba loco antes de regresar al pasado. No era algo que temiera. Además, era demasiado tarde para los arrepentimientos. Solo tengo que mirar hacia adelante. Si era imposible, solo tenía que hacer lo posible. Eso era lo que Irkan tenía que hacer. Warlord tenía una historia de fondo bastante simple. Los monstruos feroz comenzaron a aparecer en una vez un mundo pacífico, y una guerra estalló contra ellos. Lo que comenzó fue la era guerrera, y el objetivo final era convertirse en el emperador de la guerra, el que puso fin a esta era. Por eso el juego se llamaba Señor de la Guerra. Por supuesto, había varias historias más investigado. La relación entre diferentes reinos, cuentos heroicos de tribus menores, ruinas antiguas, etc. Había muchas cosas para invocar el espíritu heroico de los jugadores. En este mundo, la asociación de subyugación fue la primera cosa que los jugadores entraron en contacto con. Como tal, la asociación subyugación jugó un papel importante en los asuntos del Señor de la Guerra. La subyugación de los monstruos era el objetivo principal del mundo de los señores de la guerra. Todo en el juego se centró en la casa de monstruos. No había manera de que la asociación de subyugación, las principales subyugaciones monstruosas, tuviera poca influencia. Todos los reinos y tribus tenían una relación cercana con la asociación de subyugación. Los jugadores, que trataron a la Subjugation Association como un lugar para obtener misiones de caza monstruosa, nunca mostrarían resultados sobresalientes. La asociación de subyugación dio estrellas según los resultados de los jugadores. Cuantas más estrellas se tenía, la información más importante y las misiones que se recibieron. Algunos jugadores hicieron negocios con estas misiones, los llamados trenes. Había innumerables jugadores que pagarían para entrar en misiones como estas. En cuanto a las misiones con buenos títulos como recompensas, el dinero involucrado fue enorme. La gente común no entendería por qué alguien gastaría tanto dinero en juegos. Para los top 30 guilds, había algo llamado el equipo de Star Hunter que solo se centró en la recolección de estrellas en lugar de hacer incursiones. Valiosas misiones como estas generalmente fueron dadas por los NPCs. Por lo general, los jugadores pueden recibir misiones relacionadas con Subjugation Association yendo a una sucursal de Subjugation Association ubicada en cada castillo, luego mirando a través de las misiones disponibles a través de su reloj. Era como conseguir wifi en una cafetería. Como resultado, cuando los jugadores visitaban la asociación de subyugación, podían ver una multitud de gente jugueteando con sus relojes. Estaban buscando misiones más fáciles, más gratificantes y menos tiempo. Las personas incompetentes seguramente lo tienen difícil. Irkan no tenía la intención de ser parte de esa multitud. ¿Búsqueda de misiones? Si tuvieras confianza en tus habilidades, no había necesidad de considerar cuidadosamente cada opción. Usted podría escoger uno al azar y hacerlo. Además, Irkan entendió el sistema de búsqueda de la Subjugation Association mejor que nadie. Una vez estudió todo lo relacionado con la asociación de subyugación. La gente incluso le dijo que él habría llegado a una prestigiosa universidad si estudió así durante su último año de escuela secundaria. Irkan incluso pagó dinero por información valiosa. Era la única vez que había gastado sin vacilar dinero para la búsqueda del conocimiento. Las misiones en este nivel son más o menos iguales.
En todo caso, las misiones más antiguas son mejores. Irkan ordenó la lista de misiones disponibles según la fecha. Las misiones que eran viejas significaban que nadie lo había hecho, o que varias habían fracasado en completarlo. Fueron esencialmente tirados. Para las misiones de Subjugation Association, la recompensa aumentó a medida que más personas no las completaron. Esto era algo que no mucha gente sabía. En Warlord, información como esta no se propagó tan bien como uno podría pensar. Como Warlord trató con más y más dinero, la información como esta actuó casi como un secreto corporativo. Podría ir por varios millones o decenas de millones de won. Nadie en la mente correcta publicarlo en línea solo para obtener algunos gustos. Además, había personas publicando información falsa solo para conseguir algo de atención. Debido a esto, hubo muchos rumores falsos sobre Señor de la Guerra. Esto no era todo. No había mucha competencia por viejas misiones. La mayoría de los jugadores buscaban misiones recién generadas. Supusieron que los buenos habrían sido ya terminados. Era más probable que nuevas misiones tuvieran mejores recompensas. Y cuando se generaron nuevas misiones, todas se centrarían en un área específica. El sistema de mantenimiento de Warlord utilizó el sistema de búsqueda para controlar la distribución del usuario. A menudo creaba misiones en la misma zona para llevar a los jugadores a áreas despobladas. Esta fue la razón por la que los conflictos a menudo surgieron entre jugadores, partidos y gremios. Por supuesto, los jugadores de nivel 10, que se sentían seguros después de salir de la mazmorra de entrenamiento, no tendrían ninguna forma de saber esto. Cada vez que llegaba el tiempo para que las misiones fueran generadas. Acabo de sacar una rara búsqueda. Estoy buscando a 2 espadachines para ir de fiesta. Soy un asistente de atributos de fuego de nivel 15. Estoy buscando una rara búsqueda. Puedo confirmar mis habilidades. Era como un mercado ruidoso, como todo el mundo gritaba aquí y allá. Mirando este caos, Irkan se burló. Eran serios por derecho propio, pero para Irkan parecían niños jugando. ¡Qué lindo! En ese momento, se encontró con una cierta búsqueda. HM Montevima. Una palabra clave llamó su atención. La palabra MT. Vima. No estaba muy familiarizado con él, pero definitivamente había oído hablar de él antes. Irkan buscó en sus recuerdos. Sorprendentemente, Irkan logró recordar la lista de misiones donde podrías obtener el título de Rising Star. Ahí es donde vi esa palabra. Irkan comprobó inmediatamente el contenido de la misión. Una cueva en el monte. Vima, quest rango. Raro. Quest rango de nivel 10-25, quest contenido. MT. Vima está situado al este del castillo de Figur. Monstruos en el monte. Vima se ha vuelto feroz últimamente. Averigüe la causa y arreglarla. Quest reward. 10 de oro y una recompensa adicional. Recompensa adicional. Era una expresión ambigua, pero Irkan sabía que era el título de Rising Star. Dios mío, no puedo creer que tenga la oportunidad de conseguir el título de Rising Star. Rising Star título. Era un título que solo los jugadores bajo el nivel 15 podrían recibir. Aumentó las estadísticas específicas de la clase en un 3%. Para los magos, eso sería inteligencia y poder mágico. Este efecto incluso se aplica a las estadísticas de los elementos. El problema era que los jugadores tenían que estar por debajo del nivel 15, y que las misiones donde se podía recibirla eran extremadamente limitadas. Como resultado, alguien había tomado el esfuerzo de compilar todas las misiones que dieron el título de Rising Star. Era una información abierta para todos en caso de que una búsqueda similar apareciera en el futuro. Por supuesto, los nuevos jugadores memorizaron la lista como si sus vidas dependieran de ella. Debido a que era imposible memorizar todos los títulos de búsqueda, la mayoría de los términos memorizados clave. Fue gracias a esto que Irkan pudo recordar el monte. Vima. Recuerdo haber memorizado esto por si acaso quien hubiera pensado que sería útil aquí. Irkan, alguien que no había memorizado una sola palabra en inglés para los SAT, había memorizado cuidadosamente la lista de misiones. Nunca pensaría que estudiar pagaría. La vida estaba llena de sorpresas. En cualquier caso, no había manera de que Irkan se pierda esta oportunidad. Ustedes han comenzado la búsqueda, una cueva en el monte. Vima. Irkan confirmó la búsqueda. El título de la estrella emergente. Una sonrisa se extendió por su cara. Un título que dio un aumento porcentual fue uno de los mejores en el juego. En la parte superior del título de Rising Star, si puedo conseguir mis manos en los títulos de Supernova, Dragon Slayer y Hero of the Great Battle.
Hubo un término para los personajes que adquirieron varios títulos cada vez mayores. En lugar de un desastre de un personaje, sería una trampa. Un truco. Era el sueño de todos los jugadores. Capítulo 14. Una cueva en el monte. Bima, 1. Conté Muma una cueva en el monte. Bima, 1. Todos los nuevos jugadores de Warlord sienten un poco de duda a medida que pasan por el tutorial. ¿Debería estar jugando este juego? ¿Es demasiado tarde para pedir un reembolso? Tales pensamientos desaparecen rápidamente mientras entrenan en la mazmorra de entrenamiento. Sus cambios de pensamiento después de luchar contra varios tipos de monstruos en la mazmorra de entrenamiento y alcanzar el nivel 10. Puede que tenga mucho talento en esto. Se vuelven confiados. No tienen más remedio que confiar. En realidad, un chico promedio no ganará luchando con las manos desnudas contra un perro grande. Incluso si le das un cuchillo a un hombre adulto y le pides que mata a un perro de ataque, no podrá hacerlo. Pero durante la mazmorra de entrenamiento, los jugadores se enfrentan a lobos, tigres, anacondas y todo tipo de monstruos que ni siquiera pueden ver en un zoológico. No solo eso, los jugadores siempre pueden dejar un video de sus peleas. Con un poco de edición, se convirtieron en protagonistas de una película. Como tal, era obvio que se volverían confiados. También fue otro objetivo del Training Dungeon. Fue entrenamiento. Era un sistema construido para aumentar la confianza de los jugadores en las batallas. Al llegar al nivel 10, estos jugadores confiados aprendieron nuevas habilidades, y los ricos saldrían al campo equipados con todo tipo de artículos caros. El campo era también un espectáculo. Bosques y montañas intactas por manos humanas. En este vasto mundo, los jugadores se convirtieron en los enanos o elfos que vieron en El Señor de los Anillos. Tenían plena seguridad de que su aventura se convertiría en un cuento heroico. Pero tan pronto como entraron en batallas de campo, se convirtieron en hobbits. No el tipo valiente, sino el que está en peligro. Cuando comenzaron a luchar contra los monstruos en los bosques y las montañas, aprendieron la diferencia entre los monstruos de entrenamiento de la mazmorra y los reales. What? Era una fiesta de 3 hombres. Era un partido de principiante típico de un espadachín, un mago y un curandero. Uno ni siquiera podía distinguir sus clases al mirar su ropa. ¿Eres retrasado? ¿Cómo cayó? Oí. Lanza tu magia. Tenemos que salvar esa mierda. Espere. Todavía lo estoy lanzando. Además, si lo lanzo ahora, él también será golpeado. Solo hazlo. El primer monstruo al que se enfrentaron en el campo fue un monstruo llamado The Duo Wolf. Era un monstruo de nivel 15, un lobo que parecía que estaba tallado en un árbol marchito. Tenía una longitud de cuerpo más larga que lobos normales, pero su tamaño total no era particularmente grande. No era tan fuerte tampoco. Fue uno de los monstruos más débiles del nivel 15. Como se podría esperar de su apariencia delgada y marchita, tenía una defensa débil. Era algo que los jugadores podían matar fácilmente con las armas que recibían de la asociación de subyugación. Además de esto, eran extremadamente débiles para disparar magia. Un mago de 10 atributo de fuego podría matar fácilmente con 2 proyecciones de magia fireball. Incluso fue apodado el Woodbug. El nombre obviamente provenía de un saco de arena, excepto que era de madera debido a su apariencia. Aunque solo el nivel 10, un partido de 3 hombres debería ser capaz de matarlo fácilmente. El plan de la fiesta era hacer que el espadachín lo mantuviera alejado del frente mientras esperaba que el mago preparara su bola de fuego. Pero ocurrió un problema cuando entraron en batalla. El espadachín lanzó su cuerpo hacia el lobo de la tierra como se había planeado, y bloqueó el ataque del lobo con su escudo de madera. Luego preparó su postura y se preparó para su siguiente ataque. Hasta entonces, todo salió bien. El problema ocurrió cuando el espadachín accidentalmente tropezó con una roca. Tan pronto como cayó, el lobo de Deaduot saltó sobre su pecho. Estaba en una posición de montaje. No fue fácil sacudir a un oponente montado. No solo se necesita poder, sino también técnica. Pero ¿cuántas personas habrían tenido esa experiencia antes? Ayúdame. Sálvame. Gruñir, gruñir. Justo al frente, el lobo de la muerte dejó escapar un áspero rugido, hiriendo al espadachín con sus dientes y garras. Los dos observando desde el lado entraron en pánico y no sabían qué hacer. Mierda, ¿qué hacemos? No lo sé. Huelga decir que la fiesta no tendría un final feliz si siguieran cazando sin un espadachín. Justo como esto, muchos jugadores del principiante experimentan una batalla verdadera del campo en el coste de 48 horas.
Pero había algunos que no tenían una sola necesidad de pagar ese costo. Irkan se enfrentó a un hombre lobo azul en su camino hacia el monte. Bhima, cualquiera pensaría que era inevitable que pagara el precio. Como nigromante, incluso había puesto todas sus estadísticas en la fuerza. Él no tenía ningún artículo especial tampoco. Lo único que adquirió en el nivel 10 fue una nueva maldición mágica. Él no tenía el dinero para poner sus artículos. Todo el mundo diría que necesitaba experimentar el sabor amargo de Warlord. No solo eso, sino que el hombre lobo azul era también uno de los monstruos más fuertes de nivel 15. Se podía decir que no era nada con lo que jugar con solo de su apariencia. Tenía 180 centímetros de altura con largos brazos colgantes. En estos brazos había 4 garras, que eran tan afiladas como cuchillos. A través de su pelaje azul, se veían sus ojos rojos y su boca saliente llena de dientes afilados. Fue suficiente para que incluso los jugadores de alto nivel se cogieran de miedo. De hecho, era tan fuerte como parecía. Debido a esto, se le dio el apodo de asesino principiante. Incluso un partido de 3 hombres tendría dificultades para lidiar con uno. Pero Irkan, que había tropezado con este monstruo, tenía una expresión llena de sonrisas. Bien, decente desde el principio. La piel del hombre lobo azul es dinero y los huesos voy a tratar de usarlos como ingrediente del fragmento esqueleto. Blue Werewolves eran una especie muy rara en el campo. Gracias a su apodo, Beginner Killer, el hombre lobo azul era un nombre que los jugadores miraban al menos 1 o 2 veces. Los vídeos de caza de lobos azules garantizaban cierta cantidad de puntos de vista. Desde que Irkan se encontró con un monstruo que ganaba dinero desde el principio, no había manera de que no fuera feliz. Iniciar cámara. En este momento, la idea de perder no cruzó la mente de Irkan. Si hubiera puesto todos los puntos de estadísticas en poder mágico e inteligencia, podría haber sido difícil, pero había puesto su fuerza. En Warlord, la fuerza afectó las capacidades físicas del cuerpo, como la potencia de los coches. En otras palabras, no había razón para que Irkan se quedara atrás en fuerza o velocidad. Por supuesto, ya no puso ningún punto en la resistencia, que dolería un poco si el hombre lobo azul lo golpeó. Pero para Irkan, tal cosa era su vida cotidiana. De una forma u otra, los espadachines invirtieron puntos en resistencia. Los tipos de tanques ponen la mayoría de sus puntos de estadísticas en la resistencia, mientras que el tipo de delantero, que luchó contra monstruos en la línea del frente, también invirtió algunos puntos en resistencia. Pero esto se aplica a los jugadores que estaban jugando el juego normalmente. Irkan, que tuvo que alcanzar a los jugadores que comenzaron el juego un año antes, no podía permitirse detenerse y hacer lo que otros normalmente harían. Además, había ventajas de ser un recién llegado, el legado de los primeros jugadores. Uno podría mirar los vídeos del método de la caza del monstruo para reducir el riesgo de la batalla, y conseguir los artículos que fueron probados para ser útiles. Irkan usó una estrategia de batalla tan extrema para hacerse un nombre por sí mismo. No estaba preocupado, asustado o nervioso por su falta de resistencia. Lo más importante, Irkan tenía un ayudante. Irkan lanzó un fragmento de esqueleto en el que se sostenía. Tan pronto como entró en contacto con el suelo, se hizo más grande hasta que tomó la forma de un guerrero esqueleto. Sosteniendo un afilado cuchillo de hueso, el guerrero esqueleto mostró hostilidad hacia el hombre lobo azul tan pronto como apareció. Abrió la boca y soltó un rugido silencioso, mientras 2 llamas azules ardían dentro de las órbitas. El hombre lobo azul no se encogió ante la mirada ardiente del guerrero esqueleto. En cambio, reforzó sus ojos rojos. En una batalla de espíritu, no retrocedería. Gruñido. El hombre lobo azul lanzó un grito y saltó hacia el guerrero esqueleto. Swish, swish. Balanceó sus 2 brazos de una manera áspera y al azar. El guerrero esqueleto no cargó contra el hombre lobo azul ni mantuvo una pequeña distancia de él. En cambio, se distanció por un amplio margen, evitando los ataques, como si el espíritu que acababa de demostrar fuera todo fingimiento. Era la enseñanza de Irkan. Al igual que en el boxeo, era mejor mantener una distancia pequeña y delicada y contraatacar cada vez que evitaba un ataque. Sin embargo, tal cosa estaba cerca de un arte. Era algo que ambas partes tenían que trabajar juntas para filmar en películas. Era indudablemente difícil. Como tal, no había necesidad de arriesgar el peligro y permanecer dentro de una gama de contraataque. Grande. Lejos. Solo tenía que evitar los ataques sin contraataque en mente. El guerrero esqueleto no necesitaba contraatacar. Ese era el papel de Irkan, que aparecería sigilosamente después de su choque. Bueno.
Frente a Irkan, que había estado ocultando su presencia, la parte posterior del hombre lobo azul podía ser vista. Tan pronto como Irkan lo divisó, corrió. Las rocas, las raíces de los árboles o los tocones no impidieron la carga de Irkan en lo más mínimo. Era un depredador corriendo hacia su presa. En el momento en que el hombre lobo azul notó la presencia de Irkan, era demasiado tarde. Puñalada. El cuchillo afilado que recibió Irkan de la asociación de subyugación ya atravesado por su espina dorsal en sus costillas. En el momento en que fue apuñalado. Gruñido. El hombre lobo azul se volvió con un llanto lleno de dolor. Cuando giró los brazos como un látigo. Era una reacción instintiva a atacar a quienquiera que estuviera detrás de ella. Habiendo esperado tal reacción, Irkan ya había soltado el cuchillo y había bajado su cuerpo bajo la cintura del hombre lobo azul. Y mientras bajaba su cuerpo, cargó hacia la pierna izquierda del hombre lobo azul, apuntando a su articulación de la rodilla, haciendo caer al hombre lobo azul. Ruido sordo. Perdiendo el equilibrio, el hombre lobo azul cayó hacia atrás. Su cabeza golpeó el suelo, y sus ojos rojos temblaron. Al mismo tiempo, el cuchillo que estaba pegado en la espalda tomó la fuerza de impacto con el suelo y atravesó su pecho. Entonces, como si hubiera estado esperando que esto sucediera, el guerrero esqueleto saltó al pecho del hombre lobo azul. El guerrero esqueleto apuñaló su cuchillo de hueso directamente en su pecho. Puñalada. El cuchillo no fue demasiado profundo en el pecho, y no coincidía con el espíritu triunfante que el guerrero esqueleto estaba mostrando. El guerrero esqueleto entonces sacó su cuchillo de hueso y repetidamente apuñaló en el cuerpo del lobo azul como si no estuviera satisfecho. Apuñalar. Frente a este continuo bombardeo del guerrero esqueleto, el hombre lobo azul dejó escapar un grito nunca antes escuchado. ¡Kuum! Con este grito, el hombre lobo azul usó su brazo derecho para golpear al guerrero esqueleto montado. Aporrear. El guerrero esqueleto voló sin esfuerzo. No podía ser de ayuda ya que el guerrero esqueleto era demasiado ligero. Al bajar al hombre lobo azul, Irkan se distanció y se preparó para su siguiente movimiento. Después de ver al guerrero esqueleto volar y ver su poder mágico caer desde la esquina derecha de su ojo, él sacudió la cabeza indefenso. Tienes que apuñalar una vez y caer de nuevo. Parece que voy a tener que enseñar a cómo hacer correctamente la posición de montaje. Después de quitar el obstáculo de su pecho, el hombre lobo azul se puso de pie. Y cuando lo hizo, ¿qué? Se tambaleó por un momento, luego se enderezó. Aún así, estaba en un estado bastante lamentable. Desde la daga perforada en su pecho y 3 heridas hechas por el guerrero esqueleto, la sangre fluía como un grifo roto. Si esto fuera realidad, ya estaría muerto. Pero era diferente en el juego. Lo mismo ocurrió con los jugadores. Ningún monstruo murió solo porque tenía un agujero en el pecho. Incluso si la mitad de sus cabezas se aplastaran, estarían vivos. La única manera de matar instantáneamente a un monstruo era cortarle la cabeza por completo. Aún así, esto no funcionó en todos los monstruos. Los daños de esta escala solo se consideran daños significativos. Bien, el sangrado ha comenzado. La pelea estaba más o menos terminada. Moriría si lo arrastraba. Excepto. Irkan tuvo que tener cuidado de no darle tiempo para recuperarse. Monster poseía algo llamado modo de recuperación. Cuando entraron en su modo, regeneraron sus heridas y HP a un ritmo asombroso. Era importante asegurarse de que nunca fue a este estado. Un monstruo entró en su modo de recuperación cuando no sufrió daños durante un período determinado. En otras palabras, usted tiene que seguir atacando. Pero no había necesidad de correr el riesgo de intentar sacar la daga de su pecho. En este punto, cuando el nivel del monstruo era bajo, había un método más eficiente. En algún momento de la pelea, Irkan había recogido una roca, que ahora lanzaba hacia su cabeza. Tortazo. Con un sonido increíble, la cabeza del hombre lobo azul tembló. Viendo esto, Irkan sonrió. Ha pasado un tiempo desde que hice el lanzamiento de piedras. A mí me encantaba hacer esto. Una punta. Un daño considerable podría ser repartido a monstruos de bajo nivel simplemente lanzándole piedras. Para el daño continuo, había una manera incluso mejor. En las redadas, era el básico absoluto de los fundamentos de lanzar armas para evitar que los monstruos entraran en su modo de recuperación. El hombre lobo azul miró a Irkan y abrió la boca. ¡Cuagan! El lobo azul se enfurece. Era un grito lleno de rabia. Hombre lobo azul. No pudo haber pasado más de unos días en el mundo de Warlord, pero en su corta vida, esta debió ser la primera vez que una roca lo golpeó. Por supuesto, no era por eso que estaba enfurecido. Justo como dijo la alerta, entró en un estado enfurecido simplemente porque
Parece que le costó mucho daño. Los monstruos en modo rabia tienen un comportamiento más simple. Para dejar salir su ira, solo mostró hostilidad hacia su enemigo. No era cauteloso sobre sus alrededores, pues se preparaba para dar sus huesos para obtener la carne. En términos de juego, su agro podría ser completamente controlado. El hombre lobo azul cargó hacia Irkan. Parecía aterradora, ya que corría enfurecido con los ojos volteados y la sangre fluyendo. Pero la sonrisa en Irkan nunca desapareció. No deberías. Chasquido. Mírame, ¿sabes? Chasquido. Tan pronto como Irkan chasqueó los dedos 2 veces, el guerrero esqueleto que había estado de pie en su flanco voló hacia el hombre lobo azul como una bala y entregó su cuchillo de hueso profundamente en su lado. Puñalada. Aún así, el hombre lobo azul continuó cargando en Irkan. Parecía gustarle que estuviera usando su aliento final para darle un golpe a Irkan. ¿Qué? El hombre lobo azul balanceó su brazo con suficiente fuerza para aplastar la cabeza de Irkan. Irkan esquivó fácilmente el ataque inclinándose hacia atrás. Maniobras evasivas como esta solo aparecieron cuando Irkan estaba completamente a gusto. Esto va a ser un buen cuadro. En ese momento, la sonrisa en su rostro rápidamente se volvió rígida antes de que desapareciera. Mierda. Incluso dejó salir una maldición. Irkan finalmente se dio cuenta. La máscara Aoe. Mierda, me olvidé de usar mi máscara de Aoe. Se dio cuenta de que cometió un grave error. Nota del editor. Ya que esto ha sido un volcado de información largo, solo quería recordar a todos que su gremio anterior se llamaba el gremio de la máscara Aoe y que lucharían usando máscaras de Aa. Capítulo 15. Una cueva en el monte. Bima, 2. Una cueva en el monte. Bima, 2. Ya no era un trabajo extraño ganar dinero con vídeos pagados. Esto fue especialmente el caso de los jugadores, que ganaron dinero a través del juego. En el pasado, hicieron la mayor parte de su dinero mediante la venta de artículos en el juego, pero ahora los vídeos de pago de juego ganado mucho más dinero. Hubo un sinnúmero de BJS de juego que ganaron cientos de millones de ganados al año. Lo mismo sucedió con Warlord. Incluso sin canales de transmisión en vivo, Warlord relacionados con los vídeos clasificados entre los primeros de los vídeos de pago. Incluso Hollywood fue amenazado por Warlord. Huelga decir que todos subieron vídeos para hacer la cantidad que pudieran. Incluso las vacas o los perros lo hicieron. Como resultado, había más de 10 millones de vídeos relacionados con Warlord que salían todos los días. No fue fácil destacar en este mar de vídeos. La única manera era gastar mucho dinero para anunciar activamente los vídeos o tener un concepto que se destacó entre la multitud. Así fue como se formó el gremio de la máscara Aoe. Un Hayun y Kingdom Xoo. Decidieron formar un gremio en el momento en que se unieron a las manos, y contemplaron qué concepto usar para hacer conocer su gremio. No fue fácil. Incluso consideraron conceptos sucios como usar solo ropa interior. Lo gracioso fue que había gente que ya había hecho esto. Había incluso un gremio donde todos los miembros bailaban en su ropa interior después de una incursión exitosa. Aunque no era un top 30 guild, era bastante popular. En cualquier caso, An Hyun fue quien sugirió algo. ¿Por qué no usamos máscaras de Aa? Máscara de Aoe. Es un estilo muy coreano, ¿no crees? No fue una mala idea. Afortunadamente, ningún otro gremio había utilizado este concepto antes. Había otra razón. Además, todos somos compañeros de armas. No hagamos algo como distinguir nuestras filas con uniformes. Casi todos los gremios famosos tenían un símbolo, y coincidían con sus uniformes alrededor de ese símbolo. Cuanto mayor era el gremio, más gente tenía. Como tal, distinguieron sus filas usando uniformes, 1 Ra Corp, 2 Da Corp, 3 Ro Corp, etc. Pero An Hyun sugirió que todos los miembros del gremio usen la misma máscara. Su sueño entonces era para que todos comieran y vivieran bien. Su sugerencia fue aprobada, y el gremio de la máscara Aoe nació. El concepto de usar máscaras Aoe en batallas funcionó bastante bien, y atrajeron la atención a un ritmo rápido. Debido a esto, Irkan no pudo tirar la máscara de Aoe. Era su orgullo y alegría, casi como un hijo. Además, no podía desechar un concepto que sabía que funcionaría. De hecho, tenía que hacerlo antes que otros. Pero lo había olvidado. Con el cadáver de lobo azul frente a él, Irkan sacudió la cabeza mientras miraba el video que acababa de tomar a través del monitor de holograma. El video salió bien, pero el video de la batalla fue increíble. Su estilo de batalla era algo nunca antes visto en Warlord. Podría ser viral si la palabra se daba, y el nombre de Irkan se propagaba naturalmente.
Por otro lado, si realmente quería hacer máscara de Aoi su concepto, no podía lanzar un video con su cara real. No era que temiera que su rostro se reconociera. En este momento, nadie debería saber quién era de todos modos. Su guerra contra el Stormhunter Guild aún no había sucedido. Los conceptos solo funcionan cuando lo tomas y lo mantienes. Lo importante era el concepto. Llevar una máscara de Aoi después de mostrar su cara ya. El impacto se redujo mucho. Especialmente si el concepto giraba en torno al uso de máscaras, era importante siempre tenerlo en añadir al misterioso efecto. Lo más importante, Irkan no era lo suficientemente guapo como para beneficiarse de ninguna manera al mostrar su rostro. De hecho, estaría feliz de no ser penalizado. Por supuesto, si usaba el modo de reconocimiento antirreflexo, podría borrar su cara. Era básico. En Warlord, los jugadores podrían evitar que otros tomen vídeos de ellos usando el modo de reconocimiento de cara. Sin este sistema, Warlord se convertiría en un cielo voyeur. Por supuesto, si quería subir el video, era posible. Solo tenía que poner la máscara de Aoi con trabajo de CG. Pero contratar a un profesional para hacer esto era algo que no podía hacer. Al final, Irkan decidió renunciar al video. Aunque derrochador, siempre podía hacer otro. Aunque los hombres lobo azules eran un tema de búsqueda popular, no necesariamente garantizaba un alto conteo de espectadores. Yo era tonto. Además, era culpa de Irkan. No podía culpar a nadie. Y este era quien era Irkan. Estaba lejos de la palabra perfecto. Excepto en los juegos, estaba por debajo de la media en todo. Era por eso que dedicó su vida al juego. Si él fuera bueno en cualquier otra cosa, no habría apostado su vida en el juego, ni habría sido tan sacudido después de haber sido traicionado. Después de calmarse, Irkan se levantó. No tenía mucho tiempo. Además, matar al hombre lobo azul era un gran beneficio en sí mismo. Se le dio una oportunidad. Parece que finalmente puedo usar la habilidad de fragmento esqueleto correctamente. En Warlord, los objetos terminados no cayeron después de matar monstruos. Excepto para los artículos recibidos como recompensas de la misión, la mayoría fueron hechos a mano. El proceso de elaboración se dividió en gran parte en 3 etapas. El primero fue obtener los materiales. Para obtener los materiales, los jugadores tuvieron que desmontar los monstruos. En el momento en que el HP de los monstruos se convirtió en 0, podrían ser desmontados. Se hizo mucho más fácil pelar al monstruo, como abrir una caja bien llena. Si lo hiciste al azar, la cinta se interponía en el camino, pero con un cuchillo, se hizo mucho más fácil. Tan pronto como el cuero, la piel, o las escamas salen, los monstruos comienzan a derretirse. Los jugadores lo llamaron el modo de helado. Durante este proceso, fue posible degustar la carne de los monstruos. Sorprendentemente tenían varios gustos, como diferentes sabores de helado. También eran fríos, como un postre después de los jugadores. Finalmente, después de que los monstruos terminaron de fundirse, dejaron atrás huesos y joyas. Lo que era importante notar era que la piel y los huesos eran algo obtenible de todos los monstruos, pero no joyas. Joyas tenían una tasa de caída. Algunos los dejaron caer, algunos no lo hicieron. Y estas joyas se usaban generalmente para crear objetos de alto rango, empezando por un rango poco común. Además, la piel y los huesos podían convertirse en forma de monedas cuando los jugadores querían. Si uno convirtiera la piel y los huesos de un monstruo de tamaño de apartamento, podría conseguir suficientes monedas para colocar una bolsa de arroz de 20 kilogramos. No era luz, pero era mucho mejor que llevar alrededor de la piel y los huesos. Además, ningún jugador odiaba conseguir una bolsa de arroz de monedas. De hecho, ellos dirían esto es todo lo que consigo. Entonces otra vez, el sentido común preguntaría por qué no los colocaron simplemente en el inventario. Estos materiales se podrían utilizar para confeccionar artículos con el cubo en las fábricas del artículo situadas en ciertos castillos. Aunque el nombre oficial era Cube, los jugadores lo llamaron la máquina tragaperras. Si uno lo puso los materiales básicos necesarios para elaborar artículos y monedas, un elemento de rango normal surgió. Para conseguir artículos raros o más arriba, las joyas tuvieron que ser puestas adentro. Después de poner en los materiales en el cubo, uno apenas tuvo que sacudirlo furiosamente. Entonces un elemento salió del interior. Hubo momentos en que un elemento de rango único salió de los elementos esperados de rango normal o raro. Había adictos al cubo que apostaron por esta pequeña oportunidad y siguieron comprando materiales para la elaboración. Era tan malo que a la gente le preocupaba si debería haber una ley en contra. Algunos jugadores pasaron todo su tiempo cubando así.
Por supuesto, ya que era complicado sacudir constantemente el cubo, había talleres para él también. Los trabajadores entraron y sacudieron el cubo todo el día. Después de un mes de este trabajo a tiempo parcial, no querrías jugar a Warlord incluso si pudieras hacerlo de forma gratuita. En cualquier caso, el stat de estos elementos de rango único eran al menos 25 niveles más altos que los elementos de rango normal del mismo nivel. En un momento en que un jugador de nivel 70 era el más alto, una diferencia de 25 niveles era enorme. En cuanto a la habilidad de fragmento de esqueleto, utilizó los mismos materiales que uno para el cubo. Fue un proceso sencillo. Usted solo tuvo que mantener la moneda firmemente en la mano y utilizar la habilidad Skeleton Fragment. Entonces, creaste un fragmento esqueleto usando huesos azules de hombre lobo. Proficiencia en el aumento del fragmento de esqueleto. Se podría obtener un nuevo fragmento de esqueleto. Irkan abrió la mano. En vez de un cráneo humano, el fragmento de esqueleto ahora tomaba la forma de una cabeza de lobo. Irkan arrojó inmediatamente el fragmento de esqueleto en el suelo. Un nuevo guerrero esqueleto apareció. Con su cráneo de lobo, el guerrero esqueleto parecía mucho más temible que antes. Tenía 2 colmillos invocados escalofríos, y a Irkan le gustaban sus ardientes ojos rojos. Wosh. Irkan lanzó un golpe de sorpresa en el guerrero esqueleto, que evitó ligeramente. Mientras evitaba, se distanció lejos de Irkan. Irkan, que había estado planeando darle una patada, sonrió en su lugar. Es definitivamente más rápido que antes. El nuevo guerrero esqueleto fue indudablemente más rápido que el básico. Al mismo tiempo, sintió un poco de presión. Un monstruo para un fragmento de esqueleto. No es un problema para las papas fritas pequeñas, pero si quiero hacer una de un monstruo jefe, ¿qué dinero comer habilidad? Las estadísticas de Skeleton Warriors cambiaron dependiendo del monstruo utilizado como base. Uno hecho de un monstruo del jefe sería naturalmente más fuerte. Por otra parte, los huesos del monstruo eran el material de elaboración más utilizado. Significaba que costaría mucho. Por supuesto, no había necesidad de ser tacaño. Lo importante era recuperar el dinero gastado. Irkan sacó su máscara. No más errores. Irkan también sacó una máscara de Aoe para darle a su esqueleto guerrero. Estaba completamente preparado para empujar su concepto. HM. Una vez más, Irkan se dio cuenta de algo. No cabe debido a su boca saliente. Que él realmente era un idiota en cualquier cosa aparte del juego. Joder, ¿por qué soy tan estúpido? Era otra razón más por la que Irkan debía dedicar su vida al juego. Capítulo 16. Una cueva en el monte. Bima, 3. Un guerrero esqueleto aterrizó en la parte trasera de un oso de madera muerta, apuñalando al oso con su cuchillo. Entonces, rebotó como un resorte, pisando la espalda del oso de madera muerta y saltando lejos. ¡Cuo! El oso de madera muerta levantó su cuerpo. Fue originalmente para sacudir al guerrero esqueleto de su espalda, pero fue un golpe demasiado tarde gracias al movimiento rápido del guerrero esqueleto. Después de aterrizar suavemente en el suelo, el guerrero esqueleto se alejó rápidamente, escondiéndose entre los árboles. Habiendo perdido de vista al guerrero esqueleto, el oso de madera muerta soltó un furioso rugido mientras agitaba su brazo en el aire. Estaba mostrando su ira. Lo que detuvo su ataque de rabia fue aporrear una roca. La roca golpeó con precisión la nariz del oso mortero. Debido a este repentino ataque de roca, el oso de madera muerta sacudió la cabeza confundido. ¿Cubo? En el momento en que se volvió hacia la dirección de la roca había llegado, Irkan había conseguido en una posición de liquidación de béisbol. En el momento en que el oso de madera muerta lo miró fijamente, Irkan arrojó la roca hacia su ojo derecho. Aporrear. Justo como antes, la roca golpeó su marca perfectamente. ¡Wow! El enojado oso moreno bajó su cuerpo, de pie sobre sus 4 patas otra vez. Entonces, con la boca abierta, se cargó en Irkan. Por supuesto, no se molestó en mirar alrededor. El guerrero esqueleto se movió. Se dirigió a los 4 como un lobo, y mordió en el lado del oso de madera muerta cargando sin pensarlo. La mandíbula del guerrero esqueleto basado en el hombre lobo azul era lo suficientemente fuerte como para morder la carne del oso de madera muerta. Además, había marcas claras de la mordida del guerrero esqueleto, como si hubiera sido hecha decenas de veces antes. ¡Cuoo! Incluso mientras dejaba escapar un rugido lleno de dolor, el oso de madera muerta no paró de cargar hacia Irkan. Pero antes de que Irkan hiciera algo, se desmoronaba como un títere cuyas cuerdas fueron cortadas. El daño acumulado, y su HP finalmente había caído a 0. Entonces, se niveló. Irkan alcanzó el nivel 11. Excelente ritmo.
Irkan tardó unos 5 días en pasar del nivel 1 al nivel 10. Un día no ha pasado desde entonces, pero ya se había nivelado. Al mismo tiempo, fue una excelente velocidad, mostró la habilidad real de Irkan y la fuente de su confianza en sí mismo. La velocidad de nivel es tan buena como cuando era un espadachín. Su trabajo en equipo con el guerrero esqueleto continuó mejorando a través de batallas. La mejora del hombre lobo azul se demostró ser especialmente útil. Irkan miró fijamente al guerrero esqueleto con el lobo. Su cráneo en forma de lobo no era solo un diseño al azar. Su poder mordaz era más poderoso de lo que esperaba. Además, sus movimientos eran mucho mejores que cuando era un guerrero esqueleto normal. Sabía que se necesitaba una característica del monstruo utilizado como base, pero es mucho mejor de lo que esperaba. Si utilizo huesos de dragón como material, ¿puede usar el aliento del dragón? El potencial del guerrero esqueleto podría ser mucho mejor de lo que Irkan esperaba. La habilidad también sube bien. Con el guerrero esqueleto participando en cada batalla, no era ninguna sorpresa que la habilidad del fragmento esquelético subiera rápidamente. A este ritmo, podré alcanzar el rango E antes de alcanzar el nivel 20. Por supuesto, no solo tenía buenas noticias. El problema es que no tengo el poder mágico de usar la magia de la maldición. Cuando alcanzó el nivel 10, Irkan tuvo otra oportunidad de aprender un hechizo mágico oscuro. Lo que obtuvo entonces fue la maldición del diablo. Fue una magia de debilidad útil que redujo las estadísticas del objetivo en un 10%. Sin embargo, de las decenas de peleas que tuvo, las oportunidades que tuvo para usar este hechizo se podía contar con una mano. La magia de la maldición también es importante. La utilidad de la magia de la maldición superó ampliamente la utilidad de invocar magia. ¿Por qué otra cosa maldecir a los magos sería una categoría aparte? Además, el árbol mágico de la habilidad de la maldición no solo tiene está disminuyendo hechizos. Hubo hechizos que agravaron las heridas, disminuyeron las cicatrices y mostraron ilusiones. Incluso los top 30 guilds pelearían por magos malditos bien hechos. Como resultado, los magos de maldición extremadamente populares no entraron en gremios, sino que actuaron como freelancers. Puesto que no recibieron ninguna pena de los atributos, podrían realizar por encima de la media contra cualquier enemigo. Ni siquiera puedo tocar la modificación corporal. La magia del vaso de vida sería una bendición para compensar su falta de resistencia. Esto requería entrar en el árbol de habilidades de modificación corporal. Por desgracia, ni siquiera podía poner sus manos en un libro de habilidades de costura de piel, el inicio del árbol de habilidades de modificación corporal. Al final, todo es dinero. El libro de habilidades de Skin Sewing, que permitía al usuario trasplantar piel de monstruo a la suya, tenía que ser comprado con dinero. Además de esto, Irkan tuvo que equiparse con los elementos que compensaron su falta de poder mágico. Esto también cuesta dinero. Irkan estaba preocupado porque no tenía ninguno. ¿Debería yo solo PK? Incluso pensó en hacer cosas desagradables como King. Por supuesto, no tenía planes de hacerlo. Aunque estaba involucrado en suficientes PKS y PvPs para ser llamado el héroe Slaughterer, nunca había perseguido a alguien porque estaba aburrido o quería un artículo. Contra Rankers, luchó justo y cuadrado. En cuanto a PKS, él lo había hecho solamente como venganza para los ataques contra él. Él nunca fue el que buscó activamente el conflicto. De hecho, fue superado durante la mayoría de sus PKS. Irkan siempre fue el receptor. Aunque nunca se negó una pelea y solo quedó satisfecho después de pagar el doble, nunca disfrutó de ir después de cualquier tipo al azar, inocente. El hecho de que Irkan hubiera considerado tal cosa ahora mostraba la situación desesperada en la que estaba. En verdad, tenía que mostrar algunos resultados tangibles en los próximos 3 meses. TSK. Irkan hizo clic en su lengua. Me gustaría que alguien me provocara. Al darse cuenta de la clase de pensamientos que estaba teniendo mientras estaba apoyado en una esquina, Irkan sacudió la cabeza. Me gustaría que algunos idiotas inútiles y maleducados vinieran a provocarme. Si me encuentro con solo 3, puedo cortarles la muñeca y obtener por lo menos 3 artículos. Sus murmuraciones terminaron allí. Uf. Con un profundo suspiro, Irkan se levantó de su asiento. Usted entró en el monte Bhima. Irkan se quedó mirando la cumbre de la montaña. El lejano pico de montaña parecía como si una columna gigante llegara hacia los cielos. Era un peculiar pico montañoso. Monte Bhima. Era una montaña de 1800 metros de altura, un poco pequeña en comparación con otras montañas en Warlord. Me costó un día.
Irkan había llegado a su destino 26 horas después de salir del castillo de Figur. En realidad, sí estaba decidido a llegar al monte. Bhima podría haberlo hecho un poco menos de 4 horas. Pero no necesitaba hacerlo. No había límite de tiempo en la misión, así que se tomó la libertad de subir de nivel y hacer algunos vídeos. Lo más importante, llegar al monte. Bhima no quiso decir que su misión estaba completa. Encuentra una cueva aquí. Bueno, las misiones del Señor de la Guerra son conocidas como insensatas. La verdadera dificultad comenzó ahora. ¿Cuántas cuevas habría en el monte? Bhima. Había más de 1 o 2. Incluso si hubiera solo uno, sería difícil encontrar una cueva en una montaña tan grande. Además, monstruos hasta el nivel 30 aparecieron en el monte. Bhima. Aunque no era un monstruo del jefe, era imposible para el Irkan actual matar a un monstruo del nivel 30. No a menos que estuviera equipado con artículos únicos. Finalmente, Irkan necesitaba dirigir bien su proceso de búsqueda. Las misiones que dieron el título de Rising Star como premio atrajeron a muchos espectadores. Aunque el número de jugadores que obtendría el título de Rising Star a través de la misma búsqueda sería extremadamente bajo, la gente naturalmente tendía a aferrarse a números de lotería potenciales. Además, Irkan estaba planeando lanzar este video de forma gratuita. El título de Rising Star sería su cebo. Su plan era asegurar una base de fans usando su estilo de batalla. A medida que sus fans crecieron, también lo harían sus ganancias. Mi primer objetivo será llegar a 1000 espectadores regulares. Irkan comenzó a subir la montaña. Los juegos en línea eran una tierra de nadie. No había ley. Los jugadores pueden utilizar libremente los sistemas del juego. Esto incluye PKS, robos de monstruos y robos de artículos. Hacer tales cosas no le haría terminar con esposas en sus manos. Aún así, no era algo que la gente normalmente hacía. Se consideraba mal educado. La mayoría de los jugadores trataron de mantener la cortesía más básica. El problema fueron los que hicieron algo cuando se les dijo que no lo hicieran. La familia Ralph. Sus 3 miembros eran exactamente iguales. Con 2 espadachines y un curandero, sus niveles totalizaron 62, cada promediando a aproximadamente 21. Eran amigos en la vida real, y como tenían una cierta cantidad de dinero, comenzaron el juego puramente para disfrutarlo. Todo estaba bien hasta aquí. El problema era que su manera de disfrutar de Warlord era a los jugadores de PK sin piedad que parecía fácil de tratar. Su provocación no solo terminó en kill su objetivo. Primero impedían la caza de su objetivo o robaban a los monstruos a los que atacaba. Nada en Warlord era tan exasperante como robar monstruos. Esto fue porque tomó una gran cantidad de esfuerzo y concentración para matar a cada monstruo. Uno podría dejarlo por una vez, pero no habría una segunda vez. ¿Qué tal esos tipos ahora? ¿Esa fiesta de 3 hombres? Sus artículos no eran los predeterminados. Conseguiremos un gran beneficio si los contamos. Pero si forman parte de un gremio, se complicará. Regla número 1, nunca toque a las partes sospechosas de ser parte de un gremio. Si lo hacían, el gremio vendría tras ellos por venganza. TSK. Hoy no hay buena presa. Hace solo unos días, era mitad monstruos, media presa. Eso es porque los monstruos estaban concentrados por aquí. La mayoría de las misiones generadas ahora están al oeste del castillo de Figur. Probablemente también deberíamos ir allí. Entonces, ¿por qué no hacemos unos cuantos en nuestro camino? Ni siquiera lo pienses. Regla número 2, no aleatoriamente pecar personas. Vamos a terminar en el basurero si no tenemos cuidado. Lo sé. Yo solo decía. Había una diferencia definida entre Pkin sin razón y Pkin después de una pelea. Aunque ambos estaban sucios, un tercero podía interferir con el primero mientras que era más difícil hacerlo para el segundo. Haiyu tiene razón. ¿Cuál es la diversión en la casa de algunos chum de bajo nivel? Es más divertido caminar en un matorral furioso. Al final, la familia Ralph no solo disfrutó de PK. Eran los tipos pervertidos que después de irritar sus objetivos hasta que perdieron su fresco. ¡Ey! Tuvieron un raro hallazgo. ¿Qué tal él? ¿Quién? Ese tipo de allí solo. La presa había aparecido. Se dieron cuenta de que un jugador subía lentamente a una montaña sin un sendero. Veamos. Sus artículos son los proporcionados por la Asociación de Subyugación. ¿Un espadachín? Tiene que ser un espadachín, ¿verdad? No estaría aquí solo, de lo contrario. Pero si está aquí solo, probablemente no es novato, está cosplayando como tal. Era difícil encontrar jugadores que trabajaran solos en Warlord. La mayoría se mudó en un grupo de 3.
Si había alguien que se movía solo, significaba una de dos cosas. Primero era que él era mucho más alto en nivel que los monstruos que desoban en el área. El segundo fue que tuvo suerte y que aún no han muerto. La familia Ral volvió a mirar su presa. Debido a que llevaba una máscara de algún tipo, no sabían cómo era. Debido a que estaban lejos, no fueron capaces de decir su físico tampoco. Por otra parte, el físico no importaba en Warlord. Pero después de cazar presas fáciles durante los últimos días, su sexto sentido les estaba diciendo. Él tiene ese aura pícaro. No hay manera de que sea un experto. Convenido. Muy bien, él huele a ese olor desagradable. Él es definitivamente un pusover. ¿Por qué tuvieron éxito cada vez que tenían una sensación similar? No dudaban de sí mismos. Muy bien, este será nuestro último monte. Bima pesca. Saldremos de aquí después.